El, el último tema de este parcial se llama máximos y mínimos de dos variables. Entonces, pues les voy a ir mostrando el procedimiento para ir resolviendo. Probablemente el día de hoy nada más alcancemos a hacer un solo ejemplo, pero van a ver que les va a servir. Vean. Entonces, nada más déjenme ponerlo donde van. Entonces, cambiamos la sesión 30 por máximos y mínimos de funciones de dos variables. Dejamos el repaso más adelante para cuando vayan surgiendo más dudas. Las dudas salen pues ya cuando empiezan a hacer las tareas, ¿no? Si todavía tienen tareas pendientes, conforme las empiezan a hacer, es conforme van a salir las dudas. Bueno, para Matemáticas 1, ustedes vieron máximos y mínimos solamente de una función y que depende de x. El procedimiento, si ustedes recuerdan, era hacer la derivada de la función. Esa derivada la igualábamos a 0. ¿Para qué? Pues para identificar dónde tenía puntos críticos la función. Los máximos o mínimos ocurren cuando la derivada de la función se hace 0. También puede ser un punto de inflexión. Para eso utilizamos un criterio, que puede ser el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Estoy resincronizando esta computadora, que es la que habitualmente no utilizo, con mi cuenta en la nube, y todavía no descarga el libro. Entonces les iba a mostrar el libro, pero aún no lo ha descargado. Entonces aquí no lo tengo disponible por el momento. Pero bueno, no es necesario. Esto viene en el libro, ¿eh? En Matemáticas 2, como tenemos funciones de dos variables, por ejemplo, la derivada se tiene que hacer para cada variable. En este caso, una derivada igual a 0 para la parcial respecto de x y otro para la parcial respecto de y. Vamos a tener ahora dos ecuaciones en lugar de una. Son dos derivadas, dos primeras derivadas. Ambas se van a igualar a 0 y se va a resolver el sistema de ecuaciones. Los puntos críticos van a tener la forma x0, y0. Es decir, en lugar de que sea una sola coordenada en x, como en Mate 1, los puntos críticos en Mate 2 van a tener dos coordenadas, una en x y una en y. Ahora, el criterio de la primera derivada se tendría que aplicar tanto para la dirección de x como para la dirección de y para probar si es un máximo o es un mínimo. La manera más sencilla de probar si es máximo o mínimo es con el criterio de la segunda derivada, que es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en el criterio de la segunda derivada, necesitamos una función que se llama discriminante. El discriminante está formado por las segundas derivadas. Segunda derivada de x, dos veces respecto a x, multiplicada por la derivada dos veces respecto de y, menos la derivada cruzada xy, es una segunda derivada, xy elevada al cuadrado. Aquí ven que esta derivada primero se eleva al cuadrado y al final se hace la resta. Entonces, esta siempre va a ser negativa. Y luego aquí viene el criterio de la segunda derivada, que pues aquí no le entendemos nada, entonces pues no importa. Miren, vamos a irla resolviendo. Con el ejemplo les voy mostrando cómo se aplica ese criterio. Entonces, déjenme poner la lupa para que vean. Quienes siguen la clase en un celular, pues luego a veces no se ven muy bien el tamaño de la letra, ¿verdad? Apenas estoy haciendo la configuración porque, como esta es la computadora de mi hijo, yo usaba su propia cuenta para entrar, pero creé mejor un nuevo usuario y todavía no lo termino de configurar. Bueno, entonces tenemos la función f de xy, x al cubo más y al cubo menos xy. Es una función que depende de dos variables. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las primeras derivadas, lo cual es sencillo. Como hemos hecho anteriormente, yo lo voy a copiar todo esto. Y vamos a ir derivando término por término. Los que tengan x se derivan, los que no tengan x valen 0. El primer término, que es x cúbica, al derivarse se baja el 3
Y me va a quedar aquí 3x al cuadrado. El que sigue, que es una y cúbica, como no tiene x, se va a hacer 0 y lo voy a borrar. Y el último término es menos xy, la derivada de x vale 1, y el 1 multiplica a la y. Esta y no desaparece, porque está multiplicando a una x, entonces esta y sigue apareciendo, mientras la y cúbica, que no tiene x, se hace 0 cuando derivo respecto a x. Algo parecido cuando hacemos la derivada respecto de y. El primer término, que es x cúbica, al derivarse respecto a y, va a valer 0, porque no tiene y. El siguiente término es es y cúbica, su derivada sería 3y cuadrada. Me estoy adelantando a la derivada. 3y cuadrada, y luego el último término al derivarse respecto de y, aquí tengo la y, su derivada vale 1, multiplicado por la x, pues me queda la x, ¿no? Con el signo menos. Ahí están las dos primeras derivadas. Ahora vienen las segundas derivadas, 2 veces respecto a x. Obviamente, la segunda derivada respecto de x, quitamos la última letra y me queda fx, que sería la función que está aquí arriba. La primera derivada respecto de x la tengo que derivar nuevamente respecto de x. Entonces vamos a derivarla a partir de fx. Derivamos otra vez respecto a x, aquí bajamos el 2, por 3 son 6. 6x, le bajamos 1 al exponente, queda 1. El último término no tiene x, por lo tanto vale 0. La segunda derivada respecto de y, pues viene de la primera derivada respecto a y. La vamos a derivar nuevamente respecto de y. El primer término sería 6y, ya al derivarse. Y el segundo término, como no tiene la y, pues vale 0. Y luego viene, posiblemente este es donde más confusión les causa a algunos de ustedes, al menos en otras generaciones. Vean, viene la derivada fxy. ¿Respecto a qué vamos a derivar? La última letra es y, me indica que vamos a derivar respecto de y. ¿Partiendo de cuál función? Si yo quito momentáneamente esa y, lo que me queda es fx, que es esta función que está aquí arriba. Entonces, esta la voy a copiar. Aquí es la que voy a derivar, pero ahora esta segunda ocasión la voy a derivar respecto de y. La primera fue respecto a x, ahora esta va a ser respecto a y. Y respecto de y, el primer término vale 0, porque no tiene y. Y me queda nada más menos y, que tiene como derivada menos 1. Entonces la derivada de y vale 1, como ya no hay nada, pues sí tengo que escribirlo. Menos 1, así es como queda. Ya tengo las primeras y las segundas derivadas. Las primeras derivadas las voy a utilizar para calcular puntos críticos, las segundas derivadas para el criterio de la segunda derivada y determinar si los puntos críticos son máximos, son mínimos o ninguna de las dos cosas. Entonces, vean, lo que yo voy a hacer es agarrar la primera derivada igualada a 0, 3x cuadrada menos y igual a 0, eso es lo que está aquí. A esta le voy a llamar ecuación 1, 3x cuadrada menos y igual a 0. La ecuación 2 es la primera derivada de y, que es 3y cuadrada menos x igual a 0. Entonces son las dos primeras derivadas. ¿Y cómo se resuelve un sistema de dos ecuaciones? En este caso no son lineales. Cuando las ecuaciones no son lineales, lo mejor es despejar una variable de alguna de estas ecuaciones y sustituir en la otra ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, de la primera ecuación, ¿qué está más fácil despejar? ¿La x o la y? Pues aquí se me hace lo más fácil la y, porque tengo menos y, la paso del otro lado positiva y ya me queda despejada la y. La y va a ser igual a 3x al cuadrado. Y esto lo vamos ahora a sustituir, como viene de la ecuación 1, pues se va a sustituir en la ecuación 2. Sustituir en la ecuación 2. Y aquí tengo la ecuación 2. Ah, bueno, miren, ya lo había copiado aquí abajo. Déjenme borrar esto. Entonces, lo que dice aquí es de la ecuación 1 se obtuvo y igual a 3x cuadrada y se sustituye en la ecuación 2.
Entonces vamos a hacer la sustitución. Déjenme borrarlo para que vean cómo hacemos la sustitución. La ecuación 2 es esta que está aquí. Nada más voy a copiar la parte que está igualada a 0. La ecuación 2 es 3y cuadrada menos x igual a 0. En lugar de la y, voy a poner lo que vale y, que son 3x cuadrada. Y lo tengo que poner entre un paréntesis, ¿no? Aquí va la y al cuadrado, entonces dentro del paréntesis, en lugar de y, le voy a poner 3x cuadrada. Y además ya estaba elevado al cuadrado, porque la y está acá también elevado al cuadrado. Un cuadrado viene del despeje y el otro cuadrado viene pues de la ecuación 1. Entonces, esto es lo que tengo que resolver, lo que tengo que desarrollar. Primero hacemos la potencia, 3x cuadrado al cuadrado. 3 al cuadrado me queda 9, por el 3 que está afuera me va a dar 27, es este número de aquí. Y luego x cuadrado al cuadrado, pues me queda x a la cuarta, menos x igual a 0. Entonces ya nos queda la ecuación que tenemos acá en la parte de abajo. Cuando desarrollamos las operaciones aquí, me queda otra vez, primero elevamos al cuadrado la potencia, 3 al cuadrado, 9, multiplicando por el 3 de afuera son 27, y luego x cuadrado al cuadrado, pues es x a la cuarta. Esa es la operación que se hizo. Entonces vamos a factorizar. Voy a borrar esta factorización y ahorita la volvemos a hacer. Entonces 27x a la cuarta menos x tiene dos términos. Siempre que vamos a factorizar, lo primero que buscamos es ver si tiene factor común. En este caso tengo x a la cuarta y tengo x. Entonces tiene un factor común, x. X es factor común. En el primer término me va a quedar 27x al cubo, menos, en el segundo término, después de sacar la x de factor común, pues va a quedar solamente un 1. X entre x es 1. Y esto está igualado a 0. Entonces ya sacamos de factor común la única x que tiene como factor común. Dentro me quedaron ahora dos términos. Cuando son dos términos, un signo más y el otro con un signo menos, entonces puede ser una diferencia de cuadrados, una diferencia de cubos o una diferencia de alguna de esas potencias, ¿no? Esa es la manera en que se factorizan. Esta no es diferencia de cuadrados porque tengo una x al cubo. Si fuera diferencia de cuadrados, el exponente tendría que ser par, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta. Y este también tendría que tener una x con algún exponente par o bien ninguna x, ¿no? Como en este caso. Entonces vemos que no es diferencia de cuadrados, pero es una diferencia de cubos. Y aquí yo tengo ya la factorización para una diferencia de cubos. Cuando tienes un término a al cubo menos b al cubo, la factorización, esto viene por las fórmulas, se saca la raíz cúbica de cada uno. Raíz cúbica de a cúbica es a, la raíz cúbica de b cúbica pues es b, con el mismo signo que tienen aquí, a menos b, y luego se multiplican por estas potencias, que sería a cuadrada más ab más b cuadrada. Cuando aquí es menos, aquí se pone el signo menos, y todos los de acá de este lado son positivos. Si aquí fuera más, aquí también sería a más b, y los signos de este lado, del segundo paréntesis, se van alternando. Más, menos, más, menos, más, menos. ¿Sí? Dependiendo la potencia que sea. En este caso, la potencia cúbica, bueno, así se factoriza. Entonces vamos a factorizarlo siguiendo esta regla. Voy a poner la x que ya estaba, esa es el factor común. Ahora, dentro del paréntesis, la raíz cúbica de 27x cúbica, pues es 3x, menos la raíz cúbica de 1, pues es 1. Entonces, estos son los papeles de A y el de B, ¿sí? La A vale 3x y la B vale 1 en esta regla, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí A menos B. Ahora nos falta poner este otro, A cuadrada más AB. Fíjense que no lleva un 2, no es 2 veces AB más B cuadrada, no es un trinomio cuadrado perfecto. Se parece mucho, pero le falta el 2, así es la factorización. Entonces, la factorización sería el primero al cuadrado, 3x al cuadrado, son 9x cuadrada. Y luego se multiplican a por b, con un signo positivo, más
3x por 1, pues son 3x, más, aquí todos son positivos de este lado, b cuadrada, que es el segundo al cuadrado. Tenemos este 1, al cuadrado pues también es 1. Y ya está. Así nos queda la factorización y esto es igual a 0. Entonces, me voy a regresar aquí donde está la primera ecuación igualada a 0. Es una ecuación de cuarto grado. De acuerdo con el teorema fundamental del álgebra, aquí se los voy a anotar porque no está anotado, pero se los voy a anotar aquí. Entonces, el teorema fundamental del álgebra dice que si tienes un polinomio entero de grado n, tiene exactamente n raíces, ¿no? Un polinomio de grado n tiene n raíces. Tiene exactamente n raíces. Entonces, déjenme ver, acá está. Eso es lo que dice el teorema fundamental del álgebra. Lo voy a poner así, abajo. De cualquier manera se brinca de renglón. Bueno, entonces, como aquí tengo un polinomio de cuarto grado, debe haber 4 raíces. Ya encontramos la primera, es esta x, acá hay otra x, y aquí tengo una x cuadrada. Aquí hay 2 raíces. Entonces son 2 aquí, más una de acá 3, más una de acá 4. No todas las raíces tienen que ser reales. En este caso, el trinomio que me queda de este lado, este ya no se puede factorizar. No se puede factorizar con números reales. Sus raíces son negativas. Entonces yo estoy utilizando aquí la fórmula general para encontrar el valor de x. La fórmula general, x igual a menos b más menos, todo este rollo, ya se lo saben. B cuadrada menos 4ac, esto se le llama discriminante en la cuadrática. Y voy a sustituir los valores que tengo aquí. A vale 9, B vale 3, C vale 1. Y al sustituir lo que obtengo es una raíz negativa dentro del paréntesis. Por lo tanto, sus raíces son imaginarias, son complejas. En este caso son complejas conjugadas, una con signo más y una con signo menos. Entonces sí tiene raíces, pero son complejas. Y nosotros estamos en cálculo de variable real, no vamos a trabajar con cantidades imaginarias. Entonces, este paréntesis, el último que tengo acá arriba, no tiene raíces reales. Sus raíces son imaginarias. Imaginarias, les había comentado anteriormente, no es en el sentido de que no existan más que en la imaginación. Es un hombre muy desafortunado porque al principio no le encontraban aplicaciones y le pusieron que eso era algo imaginario solamente. Realmente las raíces imaginarias son tan reales como las raíces reales. Tienen muchas aplicaciones en genética, en electromagnetismo, en muchas áreas, ¿no? En la topología, todo lo que tenga que ver con formas. Entonces, realmente estas raíces, pues sí existen, pero no dentro de lo que conocemos como cálculo de variable real. Entonces, las únicas 2 raíces reales para nosotros van a ser cuando igualamos a 0 los factores, los 2 primeros, cuando x vale 0, sale la primera raíz, x1 igual a 0, y luego agarramos el segundo paréntesis y lo igualamos a 0 también, porque esto me tiene que dar 0, ¿no? 3x menos 1 igual a 0, pasamos el menos 1 del otro lado, queda más 1, y luego el 3 que está multiplicando a la x pasa dividiendo y me va a quedar 1/3. Entonces x2, la segunda raíz, vale 1/3. Son las 2 únicas raíces reales, las otras 2 son imaginarias. Entonces, ya que tengo las raíces reales, para cada valor de x necesito encontrar un valor de y. Acuérdense que ahora los puntos críticos que están acá arriba, el punto crítico debe llevar una coordenada en x y una coordenada en y. Acabamos de encontrar 2 coordenadas de x, una vale 0 y la otra vale 1/3. Hay que buscar el correspondiente valor de y para cada x. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, la primera es x igual a 0.
yo tengo un despeje. Ese despeje que hicimos acá arriba lo vamos a seguir utilizando. Este de aquí. Y igual a 3x al cuadrado. Ese despeje es el mismo que copiamos acá. Y igual a 3x cuadrada. Entonces voy a utilizarlo. Si ya tengo el primer valor de x igual a 0, ¿cuánto debe de valer la y? Pues aquí le pongo 0 también, 0 al cuadrado, y lo multiplico por 3. Entonces, pues también me da 0. Si x1 vale 0, la y1 también vale 0. Y con esto obtenemos las coordenadas del primer punto crítico, que le llamamos A, que tiene coordenadas 0 en x, 0 en y. Estas son las coordenadas del primer punto crítico. El siguiente valor de x es 1/3. Si x2 vale 1/3, ¿cuánto vale y2? Tengo que sustituir en esta expresión. Déjenme hacerlo por pasos aquí, porque el otro era muy sencillo, era 0, ¿no? Entonces, ahora tengo 3x cuadrada. Aquí lo voy a poner. Y igual a 3x al cuadrado. En lugar de la x, entre paréntesis, voy a poner lo que vale la x. Y x2 vale 1/3. Entonces, dentro del paréntesis voy a colocar 1/3. Y hacemos las operaciones. Tengo 1/3 elevado al cuadrado y luego multiplicado por 3. ¿Cuánto es 1/3 elevado al cuadrado? 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Aquí me quedaría 1/9. 1/9 multiplicado por el 3 de afuera, pues son 3/9. Y 3/9 se simplifica como 1/3. Si x2 vale 1/3, la y2 también vale 1/3. Y aquí obtenemos nuestro segundo punto crítico, que ya le llamamos B. X vale 1/3, la y vale 1/3. Aquí cabe hacer una aclaración. No quiere decir que si obtengo en un punto crítico un valor de x, el valor de la y tenga que ser igual. Aquí por casualidad son iguales. X vale 0, y vale 0, son iguales. X vale 1/3, la y vale 1/3, también son iguales. Eso es por casualidad, ¿eh? Bueno, no exactamente casualidad. Eso es porque nuestra función original, x al cubo más y al cubo menos xy, si tú cambias la x por y la y por x, te queda la misma ecuación. Cambias esta x por y, te va a quedar y cúbica más, esta y la cambias por x, x cúbica menos, aquí te quedaría la x por y y la y por x, te quedaría yx, que es lo mismo que xy. Este término queda igual, aquí queda x cúbica más y cúbica, exactamente la misma función. Si tú intercambias las x por las y las y por las x, te queda la misma función. Por eso las coordenadas del punto crítico son simétricas. Lo que vale x también vale la y. Pero eso es por la forma de la función en este caso. No siempre va a ser así, es lo que les quiero decir. Bueno, la primera parte es, repasando hasta ahorita, vamos a hacer una pausa antes de seguir avanzando. ¿Cuál es el procedimiento para encontrar máximos y mínimos de una función? La primera parte es encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos se hacen con las primeras derivadas. Es lo único que necesitas, las primeras derivadas. Primera derivada respecto a x, primera derivada respecto de y. Igualas a 0 cada una, resuelves y encuentras las coordenadas de los puntos críticos. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 4, ¿sí? Pueden ser más. Las segundas derivadas no las vamos a usar todavía hasta la segunda parte, que es el criterio de la segunda derivada. Pero nos conviene desde el principio calcular primeras derivadas y segundas derivadas. Ese sería lo de arranque, lo de inicio. A partir de aquí, le voy a poner, esta sería la parte 1, o la primera parte. No creo que le estamos llamando parte 1. La parte 1 sería los puntos críticos, encontrar los puntos críticos. Y lo voy a borrar de acá. Entonces, esto que está aquí, de inicio, le voy a poner así, tal cual. De inicio se calculan las primeras y segundas derivadas. Es lo primero que hay que hacer, calcular las primeras y las segundas derivadas de la función original. Hay 4 segundas derivadas, la xx, la y, la xy y la yx.
pero la yx y la xy son iguales, entonces nada más tengo que hacer una de las dos. Y bien, continuamos entonces. Las primeras derivadas se igualaron a 0 y obtuvimos las coordenadas de estos puntos críticos. La A 0,0 y el punto crítico B con coordenadas 1/3, 1/3. No sabemos si estos puntos, alguno de estos es máximo, es mínimo, o tal vez no sea ninguna de las dos cosas. Puede ser un punto de inflexión, como en Matemáticas 1, acá se les llama punto silla. Ahorita les pongo una figura de un punto silla. Bueno, entonces, la segunda parte, déjenme ponerle, acá le había puesto con número romano, parte 1, entonces voy a cambiar número arábigo, porque acá le puse arábigo también. Parte 2, criterio de la segunda derivada. Vamos a construir esta función que se llama discriminante. La segunda derivada es a través de la función discriminante. Esa función discriminante se representa con una letra D y es fxx, la segunda derivada respecto de x, por la segunda derivada respecto de y, menos la derivada cruzada fxy elevada al cuadrado. Entonces, primero se saca la segunda derivada, luego se eleva al cuadrado y luego se pone el signo menos que está por fuera. Si el menos estuviera dentro del paréntesis, al elevarse al cuadrado, me quedaría siempre positivo. Pero como está fuera del paréntesis, aquí siempre va a ser negativo. Y luego, déjenme quitar la lupa. El criterio, así como viene en el libro, pues realmente no se entiende muy bien, a menos que le pongas mucha atención. Estos son los criterios para saber cuándo es un máximo, cuándo es un mínimo, o si no es máximo ni mínimo, etc. Entonces, esto yo lo hice en un diagrama, para mí se me hace más fácil entenderlo así. Y es este diagrama que ya les puse. Esta es una imagen que yo hice para que ustedes lo entiendan bien, ¿no? A ver si ustedes me van siguiendo. El criterio de la segunda derivada consiste en lo siguiente. Cada punto crítico, aquí tengo dos, el punto A y el punto B, tiene coordenadas en X y en Y. Los voy a sustituir en esta función discriminante. Esto lo hago con las segundas derivadas, pero las segundas derivadas dependen de X y dependen de Y. Vean, segundas derivadas dependen de X, dependen de Y. Esos valores yo los voy a poner, la X y la Y, voy a tomar los valores ¿de dónde? Pues del punto crítico, lo que valga X y Y en cada punto crítico. Entonces, el discriminante se lo voy a aplicar al punto A y voy a obtener una conclusión, y luego el discriminante se lo aplico al punto B y voy a obtener una conclusión. Y si tuviera 5 puntos críticos, a los 5, de uno por uno, tengo que aplicarles la función discriminante. Eso es para todos los puntos críticos. Y pues las posibilidades son las siguientes. Si yo sustituyo las coordenadas del punto crítico en el discriminante y ese discriminante me da negativo, ahí termina el análisis para ese punto crítico. Significa que ese punto no es ni máximo ni mínimo. Ahí termina el análisis. No es ni máximo ni mínimo. ¿Sale? Ahora, si el discriminante me da positivo, quiere decir que entonces pues hay un máximo o hay un mínimo, pero todavía no sabes cuál de los dos es. No basta con que el discriminante sea positivo para saberlo. Lo único que sabes es que existe un máximo o que existe un mínimo. Tienes que hacer otra prueba. La prueba con la segunda derivada de la x, nada más. En la segunda derivada de la x, si te da positivo, es un mínimo. Si la segunda derivada de x te da negativo, es máximo. Esto es exactamente igual a lo de Matemáticas 1. La segunda derivada, ahí no había que distinguir la x, porque nada más todo derivamos respecto a x. La segunda derivada te daba positivo, era mínimo. Si la segunda derivada te da negativo, es máximo. En esto se parece a lo de Matemáticas 1. Ok, para que ustedes recuerden esto, lo que les voy a decir, y quiero que pongan mucha atención, yo no les estoy sugiriendo que ustedes hagan algo, ni que se porten mal, ni que se porten bien, ni nada.
¿sale? Es nada más para que lo recuerden. Este criterio es como si fuera una prueba de embarazo. ¿Qué pasa si la prueba de embarazo te da negativa? Pues no hay bebé. ¿Estás de acuerdo? Si la prueba de embarazo sale positiva, pues se supone hay un bebé en camino, ¿no? Pero no sabes si es niño o si es niña todavía. El primer paso es que la prueba de embarazo te dé positivo. Ahora, si ya la prueba de embarazo te dio positivo, cuando sea el tiempo apropiado, haces un ultrasonido, que es otra prueba. Y con ese ultrasonido te van a decir que si es un niño o si es una niña, o lo que sea, ¿no? O al revés, no importa. Esto es para que ustedes recuerden, es una analogía, ¿no? Entonces, yo le digo que esta prueba es como si fuera la prueba de embarazo, ¿no? Si la prueba da negativa, no hay niño o niña, no hay máximo ni mínimo, ninguno de las dos cosas. Si la prueba de embarazo da positiva, pues entonces hay un niño o una niña. Todavía no sabes cuál de los dos. Haces un ultrasonido, que es esta otra prueba, y aquí ya te va a decir si es un mínimo o si es un máximo. ¿Sale? Así es como ustedes pueden recordarlo, ¿no? Espero que les ayude a recordar eso. Bueno, entonces, las segundas derivadas que calculamos allá arriba, las copié aquí abajo. Son estas. La segunda derivada de x era 6x, la de y valía 6y, y la derivada de xy vale menos 1. Entonces voy a formar la función discriminante. Esta función discriminante d está conformada por la segunda derivada de x, que vale 6x, multiplicada por la segunda derivada de y, que vale 6y, menos la derivada cruzada xy, que en este caso vale menos 1, y esta se va a llevar al cuadrado. Primero elevamos al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es positivo más 1, pero como tiene un menos afuera, me va a quedar menos 1. Y los dos primeros términos, 6 por 6, 36, x por y, pues es xy. 36xy menos 1. Esta es la función discriminante y como pueden ver depende de x y depende de y. A veces no depende de la y, nada más depende de x, o a veces nada más depende de la y sola, a veces no depende de ninguno de los dos, ¿sale? En este caso depende de x y y. Y luego tengo estos puntos críticos. El punto crítico A, 0,0, y el B, 1/3, 1/3. Voy a aplicar el discriminante para cada uno de ellos. Discriminante en el punto A, coordenada 0,0. Voy a sustituirlo aquí, 36xy menos 1. 36 por lo que vale x, en este caso es 0. Lo que vale y también es 0, menos 1. La primera parte me va a dar 0, menos 1, pues es menos 1. ¿Qué pasa si el discriminante me da negativo? Como la prueba de embarazo, pues no hay máximo ni mínimo. Si la primera prueba sale negativa, no hay ninguna de las dos cosas. Vamos con el punto B. Ahí termina entonces, ¿no? Como no fue ni máximo ni mínimo, para el punto A, ahí termina el problema. Si el discriminante es negativo, la conclusión es no hay máximo ni mínimo en el punto A. Vamos a ver qué pasa en el punto B. El discriminante en el punto B, coordenadas 1/3, 1/3, vuelvo a sustituir en la función discriminante, 36xy menos 1, entonces va a ser 36x vale 1/3, la y vale 1/3, menos 1. 36, aquí vamos a hacer las operaciones de las fracciones. 1/3 por 1/3 es 1/9. 36 entre 9, porque es 1/9, me queda 4. 4 menos 1, pues me da 3. Y como 3 es positivo, lo único que sabemos en esta primera prueba es que hay un máximo o mínimo, pero todavía no sabemos cuál de los dos es. Este es un error bien común en el examen. El discriminante te da positivo y dices, que si me da positivo es un mínimo. Todavía no sabemos. En este punto no puedes saber si es máximo o si es mínimo. Nada más sabes que existe. Existe un punto máximo o existe un punto mínimo. Para saber cuál de los dos es, tengo que hacer otra prueba. Si el discriminante me da positivo, hago también la segunda prueba, la de fxx, con la segunda derivada de la x, o bien puede ser con la fyy, con la segunda derivada de y, con cualquiera de las dos, pero no tienes que hacer las dos. Yo voy a utilizar nada más la de la x. La segunda derivada de x, evaluada en este punto, 1/3, 1/3,
voy a ver la segunda derivada de x, es esta, 6x, no depende de y. Entonces va a ser 6 por x, pero la x vale 1/3. Si tuviera y, pues sustituyo también el valor de y, pero no aparece la y. Y 6 por 1/3, pues son 2 enteros, que también es positivo. Ahora sí, yo ya estoy confirmando que este es un mínimo local. Se le llama mínimo local o mínimo relativo. En un examen te pueden pedir, encuentra los extremos relativos o extremos locales de una función. Lo que quiere decir es que busques los máximos y los mínimos. A esto se les llama los extremos de la función. ¿Sale? Y bueno, acá viene, este es otro ejemplo. Este lo vamos a hacer con el grupo de la siguiente hora. Aquí ya termina el análisis de... Bueno, no es cierto, todavía no termina el análisis. Nos falta algo importante. Déjenme quitar la lupa porque nos falta sustituir las coordenadas del punto. Ya sabemos que hay un punto mínimo. Queremos ver ahora cuánto vale la función en ese punto mínimo. Eso no lo hemos calculado. Entonces, déjenme hacerlo. Changos. No se puede cortar porque es demasiado grande. Bueno, no importa. Finalmente tampoco lo requiero. Nos falta, ya sabemos que es un punto mínimo, nos falta encontrar cuál es el valor de ese mínimo. Digamos, aquí no está completo el problema. Todavía no lo termino. Creo que sí lo había cortado, pero mejor lo regresé. Entonces ya sabemos que el punto B fue un mínimo local. Yo tengo que encontrar cuánto vale la función en el punto mínimo. Entonces tengo que evaluar la función original en el punto mínimo o máximo, ¿verdad? Según sea el caso. En este caso, fue un mínimo, pero podría haber sido un máximo. Hay que evaluar la función original en ese punto crítico, ¿no? Entonces, a yo le voy a llamar, es la función f original, en este caso es mínimo. El valor mínimo de f ocurre en el punto B, coordenadas 1/3, 1/3. Esto va a ser igual a, voy a copiar la función original. La función original es esta que está por acá. De hecho, la voy a copiar y la voy a pegar abajo, nomás para que la puedan ver. Ya con esto terminamos. Esta es la última parte. Entonces, esta es nuestra función original. F de xy, x al cubo más y al cubo menos xy. Voy a sustituir en las coordenadas del punto máximo o del punto mínimo, según corresponda. Creo que es más fácil si lo hago, si lo voy escribiendo. Tengo x elevado al cubo, pero la x vale 1/3 y está elevado al cubo. Luego viene la función más y cúbica, que viene siendo lo mismo, 1/3 elevado al cubo. Luego viene menos x por y, menos la x, que vale 1/3, por la y, que también vale 1/3. Ahí está. Entonces tengo que hacer estas operaciones. La primera es 1/3 al cubo es un 27avo. Más, la segunda también es un 27avo. Luego viene menos. En la última es 1/3 por 1/3, es 1/9. Tengo que hacer estas operaciones, ¿no? Esto ya lo voy a hacer en la parte de abajo para que no se vaya a cortar aquí.
Voy a hacer las operaciones de fracciones. En el común denominador lleva 27. El mínimo común múltiplo de 27, 27 y 9, pues es 27. 27 entre 27 es 1, por 1 de arriba es 1. Luego sigue un signo más. La segunda fracción sería 27 entre 27, 1 por 1, pues vale 1. Luego sigue un signo menos, que es este de aquí. 27 entre 9 son 3, por 1, 3. Entonces, 1 más 1 son 2, menos 3 es menos 1. Menos 1 sobre 27. Eso fue el resultado de la función. El valor mínimo de la función vale menos un 27avo. ¿Sale? Nos queda, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que lo vieran cómo se hace con Wolfram Alpha. Para que ustedes, digamos, puedan checar también en sus tareas. No les da procedimientos, pero les da el resultado. Lo que le tienen que poner es así, local extrema. Y la función sería, la función f es x al cubo más y al cubo más y elevado al cubo menos x por y. Esa es nuestra función original, ¿no? Y aquí le voy a poner esta, le pueden llamar z, por ejemplo, a la función f. Z es igual a x al cubo más y al cubo menos xy. Vamos a ver si así lo identifica. Lo único que le estoy pidiendo es que calcule los máximos y mínimos, ¿no? Dice que máximo no tiene, y sí tiene un punto mínimo que vale menos un 27avo, fue lo que encontramos, en el punto de coordenadas 1/3, 1/3. Entonces dice que sí tiene un mínimo local, vale menos un 27avo, y en las coordenadas 1/3, 1/3. Y les da una gráfica de la función. ¿Sale? Estas se les llama curvas de nivel. Diferentes colores indican diferentes profundidades. Entonces, es un código, ¿no? Para verlo en 2 dimensiones, la profundidad. Eso lo podemos ver en la siguiente sesión. Bueno, entonces, esto fue lo que encontró en el Wolfram Alpha, las coordenadas del punto mínimo y el valor de la función en el punto mínimo. Yo sé que la primera vez que se ve esto no queda claro, entonces no se preocupen, eso es normal. Si no entendiste nada así en absoluto, no te preocupes, es completamente normal, no hay nada malo en ti. Mañana vamos a ver más ejemplos y cuando regresemos de vacaciones vamos a seguir trabajando con esto y conforme vayamos viendo los ejemplos y vayamos trabajando con esto, se te va a ir clarificando el concepto, ¿no? Entonces no se preocupen si la primera vez no queda claro, se te hace muy difícil. Créanme que estos ejercicios son parte de sus exámenes parciales, de su examen final, siempre vienen y por supuesto que los terminan a hacer dentro del periodo de 1 hora, ¿no? Junto con las demás cosas que tienen que hacer en el examen. Entonces, es un procedimiento quizás nuevo, no lo habían visto en Matemáticas 1 de esta manera, pero pues no quiere decir que sea pues imposible de trabajar o algo por el estilo, ¿sale? Bien, entonces, no nos queda mucho tiempo para preguntas, pero mañana les prometo que les respondo las preguntas que tengan de este tema. Anótenlas, por favor, para ya no interrumpirlos más tiempo, ¿no? Y pues bueno, entonces nos vemos mañana, compañeros, que estén muy bien, cuídense mucho y pues sigan trabajando con sus tareas, ¿eh? Igual regresando también de las vacaciones seguiremos viendo dudas de la tarea, ¿sale? Gracias, profe. Gracias por De tu nada, clase. hasta luego, bye. Hasta mañana, Estén profe, bien, gracias. adiós, hasta mañana, bye.